Hago presentación oficial de la mesa principal que nos acompañará el día de hoy, el doctor Luis Alejandro Zambrano, asesor jurídico de la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito, el señor Carlos Diago, líder de las escuelas de la ciudad de Cali, el señor Albeiro Cárdenas, líder de las escuelas de la ciudad de Pereira, el doctor Eber Bustamante García, presidente de la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito. Nos acompaña también el señor Jaime Salazar, líder de las escuelas y de los centros de reconocimiento de conductores de Colombia, el señor Santiago Quintero, presidente de ACEDAN, la señora Elsa Leal Nieto, líder de las escuelas en Bogotá, y el señor Paulino Galvis, representante de Penalco, Bogotá. Continuamos con las palabras de bienvenida a los asistentes por parte del doctor Eber Bustamante García. Me dicen que todavía no es la de fondo. Son unas palabras de bienvenida para todos ustedes. Muchas gracias por estar esta tarde aquí para dedicarle esta hora y media, 2 horas a un tema muy importante para el sector, para el gremio, para las empresas de ustedes, para los esfuerzos que hacen en el sector y por supuesto saludar a toda la mesa directiva, agradecer también aquí desde Bogotá el esfuerzo que se hizo ayer en la ciudad de Medellín, Santiago Quintero, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de adelantar el primer foro en relación con el proyecto de ley que fue presentada la semana pasada y que busca modificar significativamente el Código de Tránsito, la ley 769 del año 2002. A todos ustedes, Albeiro, Carlos, Elsa, Penalco, ¿verdad? David, muchas gracias por estar acá esta tarde, al doctor Zambrano, lo mismo que a Jaime Salazar. Vamos a trabajar fuertemente en un tema que es de nuestro máximo interés porque tenemos que tomar iniciativa de manera coordinada para defender indudablemente no solo los intereses del sector, sino también los intereses del país en relación con la situación del tránsito en Colombia. Muchas gracias, Germán. El señor Santiago Quintero Valencia, presidente de ACEDAN, ha querido también dirigirse a ustedes el día de hoy, para lo cual lo invitamos a este stand. Buenas tardes para todos, un saludo muy especial, también para la mesa directiva. Me uno a los mensajes protocolarios de nuestro presidente Breve. Nos complace mucho el contar con la presencia de todos ustedes, quienes representamos los CEAs, los CRCs, los CEAs y los CIAs. Nuestra actividad continuamente ha estado expuesta a amenazas. Vemos cómo la ley antitrámites de enero 10 de 2012 nos cambió la vigencia de la revisión técnico-mecánica, que la puso a los 6 años la primera revisión, y los centros de reconocimiento de conductores nos puso la renovación de las licencias a los 10 años. Esto quiere decir que continuamente estamos expuestos a amenazas y a riesgos. Hemos avanzado en muchos aspectos, en todos los organismos de apoyo. Vemos cómo ya tenemos afortunadamente las tarifas fijadas, con un piso y con un techo. Vemos cómo por el trabajo de todos en equipo, de los líderes gremiales, logramos que nos implementaran el sistema de control y vigilancia. ¿Qué tal que no? Estaríamos operando de una manera diferente. A buena hora se empezó a implementar estos sistemas de control y vigilancia. También vemos cómo estas resoluciones que fijan los precios, incorporamos un parágrafo que prohíbe
regalos, cobrar valores diferentes, dádivas, etcétera, porque si no esta actividad de nosotros cada vez estaría en un desorden total. Vemos en los centros de enseñanza automovilística, fruto de un trabajo gremial, cómo conformamos una mesa de trabajo con el Ministerio del Transporte, la Oficina de Regulación Económica y contratamos el acompañamiento de la Universidad EAN. La gran mayoría de centros de enseñanza hemos hecho un aporte económico para poder tener con qué pagar ese estudio que requiere el acompañamiento de la universidad. Sabemos que todavía faltan muchos centros de enseñanza que no han dado el aporte voluntario, pero los invitamos a que por favor se sumen a esa causa que la necesitamos por el bien de todos. También está pendiente en los centros de enseñanza actualizar la normatividad, la resolución 3245, pero todos estamos trabajando sobre ese tema. En el caso de los CIAs también hay mucho por hacer. Vemos cómo se está dando la venta de los certificados o cómo también hay una competencia desleal entre los privados o las entidades públicas que están realizando esa actividad. Y en el caso de los centros de reconocimiento de conductores, también vemos cómo es fundamental revisar la vigencia de la renovación de la licencia de conducción. Hoy tenemos una nueva amenaza, que es el proyecto de ley número 136, radicado en la Cámara de Representantes el pasado 12 de agosto. Ese proyecto de ley lo que dice brevemente es que estas actividades que nosotros realizamos pasan a ser a través del sector público, situación que para nada pues podemos permitir, y ese es el objetivo de estar hoy reunidos acá. También sabíamos que nos hacía falta tener un mejor relacionamiento con el alto gobierno y con el Congreso, y de ahí la importancia de crear la confederación, y a buena hora el doctor Eber es quien la preside, y pues hay unas calidades y cualidades pues, fundamentales para ocupar este importante cargo. A ser de todas maneras consciente de todo lo que hay que hacer, pues hemos seguido trabajando, pero de aquí en adelante rodear al doctor Eber para que pueda sacar adelante todas esas situaciones que necesitamos por mejorar. Hemos hecho alguna gestión con los varios representantes de la Cámara, radicamos un documento en el cual exponemos los argumentos técnicos y jurídicos de por qué no debe ser viable este proyecto y por qué debe ser archivado y no aprobado. De ahí la importancia pues de que estemos todos trabajando en equipo, unidos, los líderes gremiales afortunadamente todos estamos muy comprometidos, la idea es sacar adelante esta amenaza que tenemos en el momento y corregir prácticas indebidas que no nos convienen para nada, y a eso se debe en gran parte la fama negativa que tenemos con las autoridades. Entonces a buena hora estamos reunidos acá y bienvenidos. Muchas gracias. La Confederación Nacional de Organismos de Tránsito invita a cada uno de ustedes y a cada una de las agremiaciones que representan para que nos unamos en torno al doctor Eber Bustamante García, presidente de la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito, en la defensa de los derechos adquiridos por cada uno de los organismos durante el tiempo en que hemos llevado a cabo la labor para la cual hemos sido encomendados. El señor Jaime Salazar presentará a ustedes las amenazas que trae consigo el proyecto de ley 136 del 2019, radicado en Cámara en el presente mes de agosto. Muy buenas tardes para todos ustedes, un cordial y atento saludo. Lo mismo para la mesa y para todos los demás compañeros líderes que estamos trabajando frente al tema. Bueno, la intervención del día de ayer de nosotros se basó, tomó como referencia las amenazas que giran con el proyecto de ley. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a varios compañeros intervenir, y en la ciudad de Medellín un abogado dijo que él no le veía ninguna posibilidad al proyecto de ley, que él consideraba que si eso se daba por parte del legislativo, entonces iban a tener que pagarnos a nosotros el daño emergente y el lucro cesante. Con profundo respeto por el criterio de cada una de las personas que conforman estas actividades, 4 actividades de apoyo, yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Y que peligro hay, porque lo hay. Un proyecto de ley cuando se radica tiene 2 alternativas, 2 caminos. Sale aprobado o se archiva
y se niega, cualquiera de las dos. Tenemos un 50% de posibilidades. El hecho que el legislador nos haya entregado a nosotros la facultad hace años, desde la ley 33 del 82, como centros de enseñanza automovilística, que fuimos los primeros con esa facultad delegada, no quiere decir que no nos la pueda recoger en cualquier momento. Nosotros hemos hecho inversiones, hemos participado en el ejercicio de la actividad, pero la realidad es que el balance moral y el balance que tienen los representantes y senadores en la Comisión Sexta y en el mismo Senado completo, diría yo, es que no ha sido productivo ni positivo. Que este mercado fue permeado por malas prácticas y que las malas prácticas no han redundado en beneficio. Yo creo que no podemos engañarnos. Una demanda por daño emergente y lucro cesante son 10 años. ¿Quién espera 10 años para que le digan finalmente su instrumento, su razón le asiste, señor, vamos a indemnizarlo? ¿Qué nos indemnizarían en ese orden de ideas, me pregunto yo? ¿Las inversiones tal vez? Porque los usuarios se siguen atendiendo, van a seguir siendo atendidos. Por una parte, la parte jurídica la veo muy larga, la veo enredada. Por otra parte, decir que no es posible que el Estado haga todo lo que quiere, como representante de los centros de reconocimiento esta mañana, después de escuchar algunos comentarios que se hicieron, me vi en la necesidad de hacer caer en cuenta a los compañeros que los que más amenaza tenemos somos los CRC y los CIAS. Los CIAS gozan de una pésima reputación, toda vez que no tienen sistema de control y vigilancia implementado. Y los CRC, pues es un plomazo que nos mandan para el ejercicio con las EPS, que no se puede, lo veo muy difícil. Además, las actividades de apoyo manejan alrededor de 7 billones de pesos, más o menos es el cálculo que tenemos. Económicamente el Estado puede interesar. Los que menos amenaza tienen, entre comillas, podrían ser los CRC y los centros de enseñanza. ¿Qué podría suceder con ellos? Pues con nosotros lo que nos van a hacer es salgan del mercado como privados, los CEAS y los CEAS. Los CEAS les dicen sencillamente vuélvanse particulares y subcontraten. Si nos ponen a subcontratar nos van a obligar a cumplir con todos los mandatos legales. Cesantías, prestaciones sociales, garantías de los empleados, unas condiciones de operación que yo creo que como está la tarifa, el rango de tarifas, no alcanzaría para agregar nada. Y el tema de los CDA me parece muy particular porque dicen que les entregan la facultad otra vez a los concesionarios. Yo lo veo más difícil todavía. Sin embargo, como les digo, hay amenazas. Esta mañana, otro tema que he escuchado varias veces es el cuento que estamos hablando con senadores y con representantes y que ya tenemos organizado el asunto, que ya tenemos 12, 13 o 15 que son amigos y aliados. Con base en esa premisa, esta mañana me presenté y hablé con el doctor Emeterio, que es uno de los ponentes del proyecto, uno de los que redacta el proyecto de ley. Y le dije, mucho gusto, mi nombre es Jaime Salazar, soy representante de los centros de reconocimiento de hace rato, doctor, vengo a ponernos a su disposición, ¿qué hay que hacer? ¿Qué ordena? La actitud fue muy displicente. Ya con la actitud de entrada me tocó cambiar, le dije, doctor, venimos a suplicarle por favor colaboración en el proyecto de ley. Entonces él tomó una actitud que me desarmó absolutamente. Dijo, tengo una familiar que le dieron una certificación en una academia de automovilismo sin haber hecho una hora de capacitación, ni teórica ni teórica. Recibió la licencia de conducción porque en el tránsito de Cartagena le obtuvieron un certificado médico y ahí salió sin problema. Dije, a los conductores míos cada rato le borran los comparendos que figuran ahí, en fin, me hizo un resumen de las 4 actividades de apoyo donde el concepto es claro. La responsabilidad de la imagen que tenemos es nuestra, hay que reconocerlo. Entonces, decir que tenemos, él es el presidente de la Comisión Sexta de Cámara, el doctor Emeterio Montes. Él fue elegido por unanimidad, tiene un alto poder dentro de la comisión, es el presidente, vuelvo y lo repito, no es un miembro más de la comisión, sino es el presidente. Y ante una postura de estas me parece muy peligrosa la situación en la que estamos. Otra situación que hablaba con él
es que nadie de Bolívar, hago la aclaración, del departamento de Bolívar habría ido a hablar con él, siendo su región donde políticamente opera, desde Cartagena. No, parece que a nadie le importa, parece que a nadie le preocupa este tema. Debe de ser que están muy tranquilos. También no es otra cosa. En resumidas cuentas, lo que quiero remarcar es que el asunto está andando. No hemos escuchado del doctor Eber el informe de lo que pasó esta mañana en la Presidencia de la República, pero hay que tener claridad de que aquí hay que atacar el problema en dos frentes. Hay que hacer lobby parlamentario y hay que buscar aliados en el gobierno nacional. Yo pregunto a todos los que estamos aquí, ¿qué tantos aliados en el gobierno tendremos? ¿Qué opinarán los funcionarios del Ministerio de Transporte de las actividades de apoyo internacional? Si cada uno de cualquier actividad de apoyo, cuando va y se presenta con mi coronero, cuando se presenta con la doctora Patricia Manga, va a acusar al vecino o al amigo de que está haciendo cosas ilegales. Entonces, por el lado del gobierno, pues habrá que hacer una gestión muy fuerte. Gracias a Dios que ahí el doctor Bustamante es una persona que tiene mucha cercanía con Presidencia y que hemos logrado cosas importantes. Y a colación les refiero, hoy salió un video del doctor Luis Felipe Lota haciendo unas aseveraciones muy interesantes. Ese video parece que fuera calcado a una reunión que tuvimos con el doctor Eber Bustamante, la directora de la agencia, la ministra y la superintendente de puertos, donde la ministra consideraba que la solución a todos los problemas era única y exclusivamente con poner un examen teórico práctico. Entonces, haciendo permiso de la intervención, le hicimos caer en cuenta que habían dos factores importantes que no eran considerados. El primero, que las mallas curriculares no estaban acordes con nuestro pensum, que era regido por la 3245, de 30 horas nos ordenaba o nos imponía 15 horas de mecánica, y que normas como primeros auxilios, control de incendio, ética y manejo defensivo no eran bien desplegadas, que eran las que salvaban vidas. El otro punto que le hicimos caer en cuenta en ese momento a la ministra, que nos miraba con incredulidad, es que no puede ser factible que a una persona de 16 años se le entregue la facultad para conducir con 8, 10 o 15 horas de capacitación una motocicleta que tiene 150 o 300 caballos de potencia. Es un absurdo, eso es un homicidio, eso puede tener es que no hay posibilidad que tenga la experiencia suficiente para hacerlo. Lo que dijo el doctor Lota en su comunicación del día de hoy, que nos agrada mucho y nos da una expectativa, una esperanza de permanecer en el mercado, es precisamente eso. Acogieron las dos tesis, van a modificar el pensum. Después de que el pensum esté bien modificado, las mallas curriculares, pues nosotros nos encargaremos de capacitarlas, o quien esté obligado a capacitar lo hará, y después se hará una evaluación sobre esas mallas curriculares. Pero como les digo, hay que buscar los aliados en el gobierno. Ahora, en el Congreso de la República, este proyecto de ley, en esta época que está radicado, para mí es de mucho riesgo lo que hemos estado haciendo. Y es llamando a todo el mundo y diciéndole lo que dice el proyecto. Para el país entero, y aquí Santiago lo dijo, lo refirió, cuando el proyecto de ley 019 lo que redujo la cantidad de años, lo que aumentó la cantidad de años en la revisión técnico-mecánica y en la frecuencia con que se renueva la licencia de conducción, fue una encuesta que hizo la Presidencia de la República llamada urna virtual. Ahí dijeron que los trámites que no servían eran esos dos, y por eso la licencia llegó a ser de carácter indefinido, la licencia de conducción, y la evaluación técnico-mecánica pasó de 4 a 6 años, si no estoy mal. De 2 a 6 años, 3 veces. Imagínalo, es una absurdo. Hay que hacer un trabajo serio, hay que hacer un trabajo responsable, hay que hacer un trabajo consciente y juicioso, donde nosotros asumamos la responsabilidad social que tenemos frente al problema que se nos está generando. Lo que estamos viviendo puede que con el ejercicio de las buenas labores del doctor Eber y de todos los líderes que estamos participando en la tarea, logremos sacarlo adelante, pero ya nos están golpeando, nos están avisando, nos están diciendo, ya los tenemos en la mira, ustedes no están funcionando. Yo creo que llegó el momento, el proyecto de ley se va a demorar por lo menos un año en el ejercicio en la Cámara, 6 meses, lo que sea. Debemos
comenzar a tener un cambio de actitud hacia la parte positiva. Es que no encontré un argumento que esgrimirle al representante con todo lo que él nos decía. Me parece que lo que él está reclamando es cumpla con su responsabilidad, cumpla con su obligación, y si usted no lo está haciendo, ¿qué argumento puede esgrimir? La invitación entonces es a que nos unamos alrededor de la Confederación, que apoyemos la gestión y que nos preparemos. Esto no va a ser gratis. Aquí vamos a tener que adquirir compromisos, vamos a tener que desarrollar estrategias y habrá que hacer lo que nos toque hacer para defender la actividad. Muy buena tarde para todos. Vamos a quedar en compañeros de más compañeros. Muchas gracias a Jaime. El proyecto de ley 136 del 2019 se ha convertido en una amenaza para cada uno de los organismos de apoyo. Es por eso que la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito busca convertir esta amenaza en una oportunidad para que nos agremiemos y luchemos conjuntamente por cada uno de nuestros negocios. Invito al señor Albeiro Cárdenas, líder de las escuelas de Pereira, quien se dirigirá a ustedes el día de hoy. Bueno, con las buenas tardes. La primera es una aclaración a nuestro amigo Germán. Albeiro Cárdenas es el presidente nacional de SEACOL, Centros de Enseñanza de Automovilismo de Colombia. Recogemos alrededor de 280 centros de enseñanza. Están los de Pereira, los de Armenia, de todo el país, de la provincia. Y eso ya aquí muchos me conocen. Saludo muy especial a los amigos de la mesa y a nuestro presidente de la Confederación, el doctor Eder Bustamante. Yo creo que aquí nosotros parecemos como las familias grandes. Nos encontramos cada que vamos a enterrar a alguien. Ahí estamos. Y como llevamos tanto tiempo en este tema de escuelas, quiero saludar muy especialmente a los que no me conocen, que son los centros de reconocimiento, los centros de diagnóstico automotor y los centros integrales de atención. Aunque tengo centro de reconocimiento con unos amigos, creo que me he vinculado mucho más desde hace 30 años a un centro de enseñanza de automovilismo y por eso nos gusta esta carreta. Yo creo que todo proyecto de ley en Colombia, cuando alguien lo mete allá, lo radica, uno tiene que preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo escuchando aquí a mis compañeros Jaime y Santiago, a los que hago un reconocimiento público, a Jaime, a Santiago, a don David, a Carlos, porque esto no es de una sola persona, esto es de un grupo de personas grandes que hemos trabajado para el bien, en el caso nuestro de los centros de enseñanza. ¿Y por qué reconozco en ellos? Porque yo creo que aquí se les pasó por alto ahora nombrar que la unión hace la fuerza. Y que hace aproximadamente 3 meses unimos esfuerzos para poder enfrentar un tema de tarifas que ya tiene que ser reevaluado por el Ministerio del Transporte. Está dando sus frutos. Pero me voy a referir a la amenaza que han hablado aquí con el 136. Y yo quiero manifestarlo con toda amplitud y con toda humildad y con toda sinceridad, pero con toda firmeza. Después de que todos nos dimos cuenta del proyecto, todos quisimos ser salvadores del proyecto. Y todos somos salvadores. Todos hablamos con todos, todos hacemos de todo, hemos dicho, le hicimos la publicidad al proyecto. Los representantes de la Comisión Sexta ya lo saben y están valorizados y están inflados. Miren lo que dijo Jaime ahora, esa displicencia del señor. Aquí tenemos que revisar es para qué se hizo eso. Y todos, como lo estamos haciendo, estamos indagando el por qué. El tema no es gratis, aquí el tema es que es al contrario. Lo que tenemos los privados se lo quieren pasar a lo público, entonces uno se pregunta, bueno, eso tan raro. Un Estado que ha sido indolente muchas veces para poder controlar los actores de tránsito. Un Estado que no ha sido práctico en resolver temas puntuales de este país y quiere ahora abrigarse entonces mediante un proyecto de ley el que se le devuelva a formación de conductores, a conductores que son infractores, a los que tienen que hacer los exámenes, se le devuelva a lo público. Yo no creo en eso. Nosotros en las indagaciones que hemos hecho, porque también las hemos hecho y no son oficiales, aquí algo está pasando y alguien está haciendo un mandado. ¿Para qué lo está haciendo? No sabemos. ¿Por qué lo está haciendo? No sabemos. Armamos conjeturas, todas las conjeturas del mundo.
y recordamos en el año 2011-2012 la ley 1397 con el famoso IOO de la ley 769 del artículo 19. Y no nos valió un peso, gracias a Dios, pero por fortuna y gracias a unos representantes de la Cámara que vieron la necesidad de cambiar esa ahí, estando el proceso archivado, lo desempolvaron y nos dieron vida nuevamente. En la exposición de motivos que tiene este proyecto 136, realmente nos están diciendo lo que hemos venido ya viviendo desde hace muchos años. No cumplimos con la tarea. Y como no se cumple con la tarea, entonces nos la quitan. Esa es la fácil. Y siempre la razón nuestra es, no cumplimos con la tarea porque ustedes no nos controlan. Y si usted Estado no nos controla, entonces un hijo es como un papá es cuando tiene 3 o 4 hijos y no le para bola a ninguno, se le pierden. Se vuelven marihuaneros, la niña se prostituye y listo. Después se da cuenta y ya tiene la familia perdida. Tal vez eso ha pasado con todos los centros de enseñanza y los organismos de apoyo. Yo aquí quiero sencillamente, y estoy aquí presente en esta reunión, vine desde Pereira a estar presente aquí, es que definitivamente no nos podemos seguir reuniendo para mirar cuándo nos van a sacar, sino cuándo vamos a ser más fuertes. Creo que ha habido una iniciativa desde hace ya inicio de este año de una confederación. Y los que hemos manejado, hemos revisado estatutos de esta confederación, consideramos que puede ser la salida oportuna y clara a que realmente nos volvamos visibles ante quien tenemos que hacer lo que es el gobierno nacional, que son las autoridades del Ministerio del Transporte, que es el Congreso de la República. Y aquí quiero ser también franco y sincero. Si cada uno de nosotros cree que puede ser el salvador del proyecto, y entonces todos los días vamos a hablar con todos los que consideramos que lo salvan, creemos que estamos siendo entonces la cultura del yo. Yo hablé, yo dije, yo visité, yo fui, yo miré, yo ya conseguí, yo ya no sé qué. Yo quiero aquí ser sincero. Aquí la confederación es la que tiene que tomar las banderas de este tema. Y esta confederación tiene un presidente que se llama Eber Bustamante. SEACOL como asociación, lo dice aquí públicamente el doctor Bustamante. Si es para cosas de proyectos de defensa de nuestro gremio, si es para poder fortalecer nuestro trabajo, si es para poder obviamente tener mejores conductores en el país, mejores centros de diagnóstico, todos los que estamos aquí reunidos, SEACOL como asociación está lista para que esa confederación tenga la vida y la fuerza del mundo de aquí en adelante. Y yo seré un soldado. Doctor Bustamante, y SEACOL será un soldado suyo, no un general. Sencillamente desde nuestra asociación le alimentaremos con lo que debemos de alimentarle para que usted, haciendo el lobby por su experiencia como senador, porque está cerquita al gobierno del doctor Duque, porque sabe la problemática de la movilidad del país, porque usted tiene todos los argumentos para poder estar ahí haciendo el trabajo. Creo que es usted el que tiene que hacer el trabajo y lo tiene que hacer mostrando resultados, porque a uno lo ponen en un puesto para mostrar resultados, y creo que usted lo va a hacer con un lujo de detalles. A todos entonces aquí presentes, sobre todo a los centros de enseñanza, el 23 estaremos en Cali, el 28 en Pereira vamos a recoger el eje cafetero, y las palabras que diré en esas reuniones serán las mismas que he dicho hoy. Tal vez las llevo grabado, no tengo necesidad de hablar y las podré poner en un micrófono. Pero creo que es la realidad nuestra, la realidad que hoy nos asusta y parece que entonces ya nos vamos a morir. No, aquí eso no es tan sencillo. Yo creo que aquí la problemática del país, esta mañana también como uno de la cultura del yo, estuvimos reunidos con el viceministro, el doctor Hostos. Y le dijimos, y para tranquilidad de todos, nos dijo, el gobierno nada tiene que ver con el proyecto, nada es nada. Y obviamente entonces bajamos donde el general Palomino, asesor de la Agencia Nacional. Le entregamos el proyecto, no lo conocía. Y Gualbeiro, me comprometo a que lo analizaré y le diré al director de la agencia que fije su posición negativa respecto a eso. Pero si seguimos dándole publicidad que nos vamos a morir y que nos vamos a morir, los representantes, los que lo radicaron, están ahí todos pinchaditos porque creen que entonces son los salvadores del tema de la movilidad en el país. Pues yo creo que aquí el tema es de un poquitico más de planeación de trabajo,
de planeación de relaciones ante esas autoridades. Y como es en esa forma, y yo obviamente no tengo como esa posibilidad de estar en el Congreso, pero el doctor Eber sí, creo que la Comisión Sexta tendrá que hacerle comisión a esto en su momento. Y creo, doctor Eber, que usted la tiene clara cómo es que se pide una cita pues allá para que usted haga una intervención y defienda a los gremios que hoy estamos aquí. Estoy seguro que así lo va a hacer. Quiero dar como un parte de tranquilidad y más bien digamos, de que no nos podemos desesperar en que ya mañana pues nos van a desaparecer. Yo recuerdo que en el año 86 las escuelas nos dieron vida jurídica y hemos tenido hijo de mil amenazas. Y la última fue en el año 2009 con la ley, con el decreto 1500 y la 3245. Después vinieron los operadores y dele, y seguirán y seguirán. Lo que sí es claro es que también tenemos que saber nosotros cuánta responsabilidad y cuánta culpa tenemos. Porque también lo he dicho en todos los foros que yo he estado y en todas las reuniones y como presidente de SACOL siempre lo he manifestado. Nosotros no podemos ocultar de que no somos las vírgenes del Carmen y que no hacemos milagros. Que lo que sí somos a veces son un poco desordenados. Me incluyo ahí, Albeiro Cárdenas incluye en que obviamente no tiene la posibilidad de tirar la piedra porque obviamente no es un hombre santo en este tema. Eso es lo que tenemos que reconocer cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde lo estamos haciendo bien, mal o regular? Porque sí, algún día, no sabemos cuándo. Pero no es que nos las van a quitar y se las van a dar a lo público, sino que nos van a cambiar por otros particulares macros, como de pronto multinacionales de España que ya traen aquí muchos modelos, o chilenos, y esos de pronto ya saben hacer la tarea sin hacerla como lo hacemos nosotros. Entonces la responsabilidad que tenemos, la poquita responsabilidad que tenemos nosotros en este tema, tenemos que asumirla con humildad y aceptar que nos hemos equivocado y que no solo la culpa es del Estado, que es del gobierno, también nosotros tenemos un poquitico de responsabilidad. O díganme ustedes cuando sacan las estadísticas y dicen que en Colombia hay hijo de 1000 carros que no han pasado por revisión técnico-mecánica o que tienen revisión técnico-mecánica mala, o seguros obligatorios que están malos, o los centros de enseñanza que entregamos un certificado sin que la persona sepa conducir. Es que eso no es una mentira, es una verdad. Y cuando yo acepto mi verdad, cuando yo acepto mi error, tal vez lo pueda remediar. Pero si yo creo que yo nunca me equivoco, entonces siempre le echo la culpa al Estado. Ese Estado, ese Estado, ese Estado. Ese gobierno, no. Creo que aquí es de parte y parte. No los canso más con mi intervención, quería solamente ratificar que es una tarea que se tiene que hacer de una confederación que hoy ya está trabajando y funcionando, y que repito, que es la única vía que nos lleva a unir fuerzas y a celebrar de vez en cuando con fiestas de que somos los mejores organismos de apoyo al tránsito y no los peores. Muchas gracias. Se dirigirá a ustedes el doctor Eber Bustamante García, presidente de la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito, quien explicará a ustedes la Ley 769 del 2002, los cambios que el proyecto de Ley 136 del 2019, David Zanabria va a dirigirse a ustedes. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre, David Alfonso Zanabria, presidente de FENALCEA, vicepresidente de CONALCEA. Con 40 años de experiencia, con unos líderes compañeros que están en la mesa, hemos defendido nuestra actividad. Defendido porque en todo momento, en esa evolución, en esa transformación que ha padecido Colombia de una era empírica totalmente, nosotros hemos sido gestores de ese cambio. O sea, si ustedes se trasladan a lo que el Estado arrancó cuando iniciaron los primeros vehículos a Colombia, se quedan aterrados. Pasaron 35 años sin ley. ¿Y quién otorgaba un permiso para conducir? Los inspectores de policía, los alcaldes. 35 años para que saliera un código. ¿Cuándo?
el 1344 de 1970. ¿Cuántos conductores fueron patentados en esos 35 años? Luego siguieron empíricamente otros años parecidos hasta el año 86, que fue donde se organizó realmente esto. Bueno, o sea, ha habido una transformación. Actualmente, a través de las leyes y demás que nosotros hemos impulsado, somos gestores, mis compañeros pueden dar testimonio de eso, del Código Nacional de Tránsito, del Estatuto de Transporte, de todas las modificaciones que se han salido. Hemos estado en esas mesas redactando, colaborando y plasmando allí la experiencia. Lo último que se ha hecho, donde comprometimos al gobierno, es ese modelo español, primero teórico y luego práctico. Hace año y medio, con el sistema de seguridad, estamos tratando de depurar la corrupción que hay en el país. Los resultados eran funestos, pero el sistema de seguridad ha ayudado. A través de ese tiempo, formamos una confederación de 2 federaciones, 14 asociaciones regionales y creamos la Confederación de Centros de Enseñanza. Luego, por último, hemos creado la Confederación de Organismos de Apoyo para involucrar a todos los actores, de la cual es presidente el doctor Eber. Entonces, igual, conocemos el tema, sabemos los peligros que hay y respaldamos totalmente al doctor y a la nueva confederación, porque allí estamos reunidos todos los actores, los CEAS, los CRCs, los CEDAS y los CIAS. El peligro no es una sola persona, todos, empresas. Doctor, todo nuestro apoyo. Muchas gracias. El doctor Eber Bustamante García, presidente de la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito, dará una exposición del articulado del proyecto de ley 136, por el cual reasumen algunas funciones de tránsito y se modifican artículos de la ley 769 del 2002, el cual comenzó trámite en Cámara de Representantes. Ya vamos calentando. De verdad, muchas gracias. Ya quienes presiden la mesa en sus intervenciones han registrado buena parte del esfuerzo que ha hecho el sector, que han hecho todos ustedes, porque el que tenga una empresa, el que tenga 2, es porque ha hecho un esfuerzo significativo por vincularse al sector, por enmarcarse dentro de las normas. Vamos a mirar también cómo cada vez vamos a ser más eficientes, más transparentes, precisamente para que no se presenten estas amenazas y estos riesgos que de cuando en vez surgen en relación con la adopción de la normatividad que debe regir al sector. Yo quiero hacer brevemente un panorama de dónde venimos, dónde estamos parados como sector de tránsito y para dónde vamos. Yo aclaro que, a diferencia de ustedes, el único que no es empresario aquí del sector soy yo, y eso me permite hablar con toda libertad, porque veo la importancia de ustedes es como gremio, como importante sector de la economía nacional,
y porque es necesario que como gremio cada vez se fortalezcan más y estén en capacidad no solo de enfrentar las dificultades que plantea el sector, sino los retos que está planteando el futuro. El tema del tránsito, no solo en Colombia, sino en el mundo, está planteando unos retos sobre los cuales debemos empezar a visualizar cuál va a ser el comportamiento del sector y cómo nos vamos a adaptar a esas nuevas realidades. ¿Por qué? Porque va a haber nuevas oportunidades de negocio para el que sepa adaptarse a esas realidades. Entonces vamos a ver brevemente de dónde venimos. En el año 1905, o sea, hace 115 años, el presidente de ese entonces, el general Rafael Reyes, creó el Ministerio de Obras Públicas. Ese ministerio, el Ministerio de Transporte, perdón, el Ministerio de Obras Públicas, tenía a su cargo absolutamente todo: transporte marítimo, transporte fluvial, vías férreas que estaban en pleno apogeo de construcción, la apertura de las primeras carreteras, porque hasta ese momento lo que predominaban eran los caminos coloniales. Tenía la responsabilidad incluso de todo lo relacionado con minas, explotación de minas, como el tema también del petróleo estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Y así duró a todo lo largo del siglo XX. Claro, fue creciendo porque el primer ministerio tuvo apenas 18 personas, fueron las que empezaron a trabajar en el Ministerio de Obras. Estoy hablando de principios del siglo XX. Nosotros éramos un país esencialmente campesino. El 80% de la población vivía en el campo. Solo el 20% vivía en las incipientes ciudades y pequeños pueblos que por esa época eran alrededor de 700 municipios en el país. Pero bueno, vino, como lo decía nuestro, y le agradezco la referencia a ese tema, ¿cómo arrancó todo esto? Claro, el sector, alguien tenía que medio organizarlo y era el sector público. ¿Quién de la generación mía, que soy el único aquí, de la generación mía, el único que hay aquí soy yo? Todos los demás son jóvenes, incluido aquí, todos son jóvenes. Pero ¿cómo conseguíamos las licencias de conducir? Porque éramos amigos el papá era amigo del inspector de policía o del alcalde, o cuando empezaron a crear las oficinas de tránsito en los municipios, entonces, pero no sabíamos manejar, por lo menos en mi caso. Tuve que aprender después de tener la licencia de conducción. De pronto todavía sucede, y eso sí sería grave, que a estas alturas del año 2019 todavía suceda que alguien obtiene la licencia de conducir sin hacer el trámite correspondiente. Porque es que un vehículo hoy es un arma con la cual se matan personas. Tiene la misma capacidad de destruir la vida que los señores que tienen armas y actúan ilegalmente contra la sociedad colombiana. Entonces, digamos, a lo largo del siglo XX se empieza a ver la importancia del tránsito y del transporte en el país. Por eso, como consecuencia de la Constitución del 91, que se le dieron unas facultades especiales al presidente de la República de la época, finalmente se crea el Ministerio de Transporte. Yo hago énfasis en esto para que miremos cómo, desde el punto de vista institucional, este tema es relativamente nuevo en el país. Y cómo ustedes como sector, también son nuevos, pero afortunadamente llegaron a tiempo, no llegaron tarde, llegaron a tiempo. Por eso, lo que era también desde el año 1959
la Superintendencia de Puertos, que anteriormente era Colpuertos, se transformó en el año 2001 ya en la Superintendencia de Transporte del país, también recientemente, apenas tiene 18 años. Y aquí enseguida es donde vemos, por favor, la importancia del nacimiento del Código Nacional de Tránsito, que es la ley 679 del año 2002. Fíjense cómo las CEAS, las CRC, las CEDAS, las CIAS, nacen casi que simultáneamente con este proceso. Tenemos 18 años de existencia. Y no es que hayan surgido inmediatamente todas las empresas, hubo un periodo de transición, porque ustedes saben, por experiencia también, cómo funcionaba anteriormente a través de una gran red espontánea de tramitadores en todas las regiones del país. Pero por primera vez la ley 679 empieza pues a organizar normativamente, a establecer un marco legal dentro de la cual pudieran surgir las empresas desde el sector privado que prestaran esta función pública, porque nosotros, ustedes en el sector, prestan una función y un servicio público a cargo de los particulares, así lo prevé la Constitución Nacional. Nuestra Constitución permite que ciertos servicios puedan ser prestados no por el Estado, sino por los particulares. Es lo que se llama la tercerización. Hasta ese año, digamos, el Estado, consciente de los niveles de corrupción que invadían al sector de tránsito en el país. Todavía, por supuesto, y lo vamos a ver, y estamos aquí precisamente para mirar cómo contribuimos a que eso no siga sucediendo. Esa es una de las responsabilidades del sector, precisamente para no darle excusas a quienes toman iniciativas contrarias a los intereses del sector. Por eso se da un gran paso, la ley 769, y es lo que tenemos que defender, es lo que en la concertación con el gobierno nacional, con el Congreso de la República, con las entidades del Estado, con los niveles también departamental y municipal, tenemos que concertar qué es la defensa del sector. ¿Y qué es la defensa del sector? La defensa de los intereses públicos y también los privados que se han dado la pela para darle desarrollo a este sector. Por eso, si enmarcamos ahí el diálogo, la concertación, yo creo que el esfuerzo, vamos a reconocer todos que es un esfuerzo conjunto. Aquí ya lo ha mencionado Albeiro, lo mencionaste tú también ayer en Medellín, una excelente exposición de Santiago también y de Jaime. En ese sentido, ¿cómo tenemos que actuar de consumo todos orgánicamente para poder defender y hacer cada vez más transparente el sector? Por eso, en buena hora este año ha sido creada la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito, a la cual me he vinculado también porque este es un tema que a lo largo de mi vida pública me ha motivado, me correspondió. Aquí hay un amigo concejal de Zipaquirá también, Martínez, el doctor Martínez, el concejal Martínez, que sabe de esa trayectoria desde el año 70 como concejal, siempre vinculado a esa problemática. Luego cuando fui alcalde de la ciudad, que también tenía responsabilidad. Luego desde la presidencia de la República como consejero para municipios y para las regiones, me tocó hablar con muchos de ustedes sobre estos problemas, porque apenas estaba empezando a desarrollarse la ley 769. Y posteriormente, como lo decía Jaime y lo mencionaban varios de quienes intervinieron, en la comisión sexta fuimos a fondo con la discusión de estos problemas y seguimos vinculados indiscutiblemente a estos temas. Por eso he sido invitado
por varias de las organizaciones de ustedes para que asuma esta responsabilidad, y lo haré con mucho gusto, porque esta es una tarea de país, una tarea muy importante, primero para reducir siniestralidad y segundo para hacer del sector uno de los sectores de mayor desarrollo económico en el país. Hay que señalar que ustedes generan alrededor de 15.000 empleos directos, más de 40.000 empleos indirectos. Tenemos una amenaza enorme en la siniestralidad, casi un impacto de 5 billones al año sobre la salud, sobre el sistema de salud de los colombianos, y por supuesto ahí están concentradas las tareas que tenemos que asumir. Fíjense cómo incluso la Agencia Nacional de Seguridad Vial surge después de la existencia de los organismos de apoyo. Es posterior que surge, y precisamente por esa razón, mire que esa fue creada mediante la ley 1702, pero solo 3 años después empezó a medio organizarse la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el país. Y recién ahora pienso, como lo decía tal vez Jaime y Albeiro, hasta ahora como que quien asume la responsabilidad empieza a darse cuenta de la dimensión, de la importancia para el país de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial. Volvamos atrás un poquito. Ustedes como sector, y lo mencionaba Albeiro, digamos en la medida en que hasta ahora estaban desarrollándose algunos por iniciativa propia en relación con el Plan Nacional de Desarrollo del 2010, del 2014 y del 2018, ahí ayudé ya un poco, tomaron iniciativa. Y tomaron iniciativa también en relación con muchos proyectos de ley que aquí se ha hecho referencia a ellos, siempre buscando fortalecer el sector de los organismos de apoyo al tránsito. Pero esa actividad tiene que finalmente ser articulada por un organismo de representación superior, en este caso la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito. Es la que tiene que recoger las preocupaciones, el sentimiento, todas las inquietudes que tenga el sector a lo largo y ancho del país. También por esa razón es que desde el día de ayer empezamos en Medellín, y como ya se ha mencionado acá, vamos a visitar la mayoría de las capitales del país, justamente estableciendo ese contacto directo para tener ese diálogo, para que ustedes expresen sus inquietudes, sus preocupaciones, y podamos canalizarlas y resultar en un mejor nivel de organización de todo el sector. Ya mencionaba cómo el sector ha contribuido en la generación de empleo. Por supuesto, ha sido un factor muy importante del fortalecimiento del sector inmobiliario. Paga impuesto predial, paga industria y comercio. Muchos de ustedes han traído nuevas tecnologías al país, y eso está en la línea del desarrollo del país. Y por supuesto también todo lo que tiene que ver en la participación de la prestación de los servicios de salud. Aquí podemos ver, y seguramente faltan varias organizaciones, cómo se han hecho unos esfuerzos de federación, de confederaciones, de asociaciones, de distintos sectores de ustedes, como la Asociación Nacional de CIAS y Casa Cárcel, la Asociación Nacional de Centros de Enseñanza con Alsea, la Asociación de Centros de Apoyo a nivel nacional, ACEDAN, ASOCRC, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los Centros de Enseñanza, la Federación Nacional FENALCO, que ha estado colaborando en todo este esfuerzo. Ha habido esfuerzos, hay que reconocerlos, pero tenemos que finalmente integrarlos en una gran confederación. Esto tiene que terminar teniendo la misma interlocución que hoy tiene FENALCO en el sector del comercio, que hoy tiene
la ANDI en el sector de la industria, que hoy tiene Fedegan en el sector rural del país. Hacia allá vamos, pero va a depender de nosotros mismos, del esfuerzo que hagamos y del compromiso que adquiramos con el sector. Vamos a mirar entonces, ayúdenme con esa, ya. Vamos a mirar entonces, ya les mencionaba cómo surge la Confederación para contribuir a la construcción de políticas públicas. Indiscutiblemente, la construcción de políticas públicas no se puede dejar solamente en manos del Estado, porque si se dejan en manos del Estado terminamos como en Venezuela, o como en Cuba, o como en Nicaragua, donde desaparece totalmente la contribución más importante de cualquier sociedad, que es la del sector privado. Y por eso la Confederación y ese encadenamiento que tiene con cada una de las empresas del sector es lo que va a nutrir, lo que va a permitir una discusión fluida para adoptar decisiones de política de largo alcance. Ya les contaré el diálogo que tuve esta mañana con el presidente de la República sobre este tema, para que miremos la importancia de construir conjuntamente con el gobierno nacional estas decisiones. Y en ese marco examinar lo del proyecto de ley 136, porque el tema fue tocado, así como ha sido planteado a los autores del proyecto y a otros parlamentarios. Todo esto va a tener una discusión en un marco de reorganización del sector que ya se empieza a hablar por parte del gobierno nacional, pero donde el sector, nosotros, tenemos que ser uno de los actores principales en la construcción de esa política pública como organismos de apoyo al transporte, ni más ni menos, que tiene que ver con el objetivo estratégico para el país de reducir a cero la siniestralidad de tránsito en nuestro país. Si hace 2 años culminó, después de varios años, un proceso de paz con quienes casi que desde la ilegalidad, desde la violencia, de las armas, producían un número igual de muertos al que tenemos hoy por accidentalidad. ¿Por qué el país no le va a dar la misma importancia a un acuerdo de esta naturaleza, donde tenemos que estar involucrados especialmente los organismos de apoyo al tránsito? Miremos entonces un poco el tema de la ley 136, por medio de la cual se pretende reasumir las funciones de tránsito y fundamentalmente de la esencia de la ley 769 o Código de Tránsito del año 2002. Hay una premisa en todos los artículos, vamos a hacer un paneo rápido, pero en todos los artículos vamos a encontrar exactamente lo mismo. Aquí tenemos el avance de lo que representó la ley 769. ¿Cuál fue el avance? Decir que para este caso específicamente se refiere a los establecimientos docentes, ¿sí? Que decía que podían ser de naturaleza pública, privada o mixta, pero en general para todos los organismos de apoyo al tránsito fueron definidas así. La almendra, la médula, la esencia de la ley 769 fue esa: decir, mire, estos servicios los puede prestar el Estado, pero también lo pueden prestar los privados o una conjunción entre públicos y privados. Ese fue el avance. Además, un poco tardío, porque este era un planteamiento que se empezó a desarrollar en la mayoría de los países del mundo por los años 70 y los años 80, pero en Colombia llegamos siempre un poco tarde a las cosas. Entonces, solo hasta la ley 769 del 2002 ya se abrió la puerta
y se dio vida jurídica a lo que son los organismos de apoyo al tránsito. Igual, más adelante podemos mirar, bueno, en la siguiente, mire, por ejemplo aquí se elimina los centros integrales de atención de un solo plumazo, ¡pum! ¿Sí? Es decir, una conquista de varios años, donde ha estado comprometido el esfuerzo del Estado, pero el esfuerzo del sector privado, de un solo plumazo dice, no, acábense, como si fuera un poder especial y celestial que de un solo plumazo puede acabar con un esfuerzo colectivo de tantos años. Y por eso solo les bastó una frasecita, mire que está ahí, elimínese, el artículo 12, elimínese. Eso en Venezuela y en Cuba equivale a fusílese. ¿Sí? Sí, expropiese. Eso es incompatible con el sistema económico, social y político vigente en Colombia. Sigamos, aquí seguimos haciendo las comparaciones entre la ley 769 y el proyecto de ley que le entrega todo al sector público, a las alcaldías. Imagínense, 890 municipios de este país tienen déficit presupuestal. ¿Con qué plata van a montar una oficina de tránsito? Los organismos de tránsito. No tienen en el presupuesto, no tienen ninguna capacidad financiera, no tienen ninguna capacidad presupuestal y lo más importante, no tienen ninguna capacidad técnica. Ninguna capacidad técnica. Para reasumir, como dice el título del proyecto, que por medio de esta ley se va a reasumir las funciones por parte del Estado. No hay, eso va en contravía de la realidad. No es posible a estas alturas que en Colombia se pueda reasumir por parte del Estado la responsabilidad que implica reducir vidas de manera sustancial y ordenar el tránsito del país. Por eso plantea, por ejemplo, en el caso de los certificados de aptitud física, los certificados expedidos por una institución prestadora de salud o por un centro de reconocimiento de conductores, que los acaba más adelante, en un artículo más adelante dice que deben desaparecer porque deben volver al sector público. Lo dice ahí mismo, volvamos atrás. Las instituciones prestadoras de salud y los centros de reconocimiento de conductores serán de naturaleza pública, o sea que lo que está diciendo aquí lo está contradiciendo en la última parte. Y, perdón, lo elimina exactamente. Miremos más adelante, por ejemplo, en relación con el tema, ¿dónde está la exigencia de la revisión de los vehículos automotores para privados a 10 años? ¿Dónde está? Aquí, mire, en relación con los centros de diagnóstico automotor. Y mire la perlita que nos dice aquí, revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de servicio particular, diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisión contaminantes a partir del 10º año. Ahorita vamos a ver cuánto es que duran los vehículos actualmente. Están construidos para un promedio de 5 años. Vamos a mirar exactamente. Al contrario, en el mundo, la revisión técnico-mecánica para reducir siniestralidad se está cambiando a cada 2 años. Este gobierno, incluso en el video al que hacía referencia Jaime, el mismo director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dice que no, que las revisiones tienen que hacer casi anualmente.
Ahí es donde uno se da cuenta que este es un proyecto que va en contra de los mismos planteamientos que está haciendo el presidente de la República y el gobierno nacional. Esta mañana tuve oportunidad de reunirme con el presidente preocupados con este tema. Acordamos una reunión para la tercera semana del mes de septiembre de la Confederación con el presidente de la República, la ministra de Transporte, la superintendente y el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para discutir estos temas. ¿Y cómo podemos trabajar en equipo? Porque se nos han demorado las mesas que hemos venido planteando desde el principio del año con el gobierno nacional. Entonces ahí va a salir, digamos, la agenda de mesas que debemos de hacer con el gobierno nacional para tratar estos temas, porque somos tal vez el interlocutor principal en el tema del tránsito del país. Sí, existen los organismos de tránsito que son públicos y el gobierno los conoce suficientemente, pero quizás quien ha metido el hombro duro en el sector ha sido precisamente el sector privado. Y por eso ese diálogo se vuelve muy, muy importante. Ahí es donde surgen varios temas que debemos mirar. El siguiente, yo no he querido entrar en los detalles, digamos, del articulado para no cansarlos, porque básicamente es el mismo. Todas las funciones se las quiere trasladar al sector público, le hace alcaldías o departamentos y en algunos casos de manera excepcional al Ministerio de Transporte. Esa es toda la iniciativa. ¿Ah? También son privadas, exactamente. Miremos antes de entrar a examinar algunas situaciones del sector. Es que Germán se consigue siempre unas mesas donde no se puede poner el agua y entonces se le cae a uno aquí. Le toca aquí. Ah, está bien. Yo soy de Zipaquirá, de los de Egan Bernal, y toca tomar agüita rapidito. Bueno, entonces mire lo importante de lo que han mencionado los compañeros de la mesa directiva y que es parte del mensaje que ustedes se deben llevar. Hay que consolidar el sector y nos toca trabajar de manera coordinada entre todos. Por eso ustedes hoy se llevan un plegable de la Confederación, ahí está la dirección, la página web, vamos a estar en permanente comunicación, ahorita abrimos un debate para que ustedes opinen también, pero necesitamos empezar a recoger las inquietudes, siempre en el marco de un aspecto muy importante, la legalidad. Tenemos que ser legales para no dar justificaciones a nadie. Y ahí la Confederación está para ayudar, no para perseguir a nadie. El que necesite ayuda puede recurrir, hombre, ¿cómo hago esto? ¿Cómo evito esto otro? Tenemos que volvernos un sector muy respetable en ese sentido, de hecho lo es, pero muy respetable sobre el cual no haya ningún cuestionamiento. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer colectivamente, en el marco de la legalidad, del emprendimiento, porque va a haber oportunidades de negocio. Para renovar, tú que tienes tu negocio desde hace 35 años, que hacíamos un amigo de toda la vida, hay que mirar cómo reemprende sus posibilidades empresariales. Y ahí la Confederación puede ayudarte. Nos ayudamos en el pasado cuando éramos jóvenes, ahora más grandecitos nos podemos ayudar, con mayor razón. Claro que sí. Y la equidad, porque aquí hay un trabajo social muy importante. El sector tiene que cuidar que genera empleo. Le está contribuyendo al país, genera empleo de una manera significativa. Por eso ese brochazo no puede funcionar y acabar el sector con un solo artículo o un parágrafo, porque aquí hay un sector social muy importante.
más de 15.000 empleos directos, más de 40.000 empleos indirectos, compra y aplicación de nuevas tecnologías en el sector. Pero también, y es lo que le vamos a proponer al presidente, se lo adelanto porque ustedes nos van a acompañar a la reunión, hay que proponerle al gobierno un pacto por la vida, donde entremos todos, con el gobierno nacional, con los medios de comunicación, con todos los actores del sector, por la reducción efectiva de los siniestros viales en Colombia. No podemos seguir como ha pasado en la costa en los últimos accidentes, por ejemplo en el caso de los buses, que se ha descubierto o que no tiene la revisión técnico-mecánica y les han fallado los frenos, o que la licencia de conducción se les venció hace años, o que no la tienen. Lo que pasó en un accidente aquí en la 127 con Avenida Suba, que era un conductor epiléptico que atropelló y mató a unas personas. O sea, todo ese esfuerzo nosotros tenemos que contribuir a superar esa situación de amenaza para la sociedad colombiana. Ese pacto, estamos trabajando el contenido de esa propuesta que le será presentada al gobierno nacional ahora en el mes de septiembre. Por supuesto, nos toca trabajar con el gobierno nacional de manera coordinada para adoptar una serie de normas que nos permita autorregularnos. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Una listica de chequeo, cada quien en su empresa. En eso la Confederación puede ayudar mucho. Hombre, esto lo estoy haciendo bien, esto otro lo estoy haciendo bien, esto otro... Sí. Se me hace contradictorio el tercer punto, porque si vamos a trabajar con el gobierno para que implemente normas, ¿qué es la autorregulación? Si estamos hablando del gremio, nos vamos a autorregular nosotros, no por medio del Estado, que no tenía regulación. Porque finalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con auditorías, todo lo que tiene que ver con calidad de los servicios, tiene que ver con normas también, porque esto a lo que me estoy refiriendo es calidad del servicio. Por eso es que las calidades, o sea, las empresas de calidad se aceleran voluntariamente, no impositivamente. Correcto. Entonces, ¿para qué necesitamos los gobiernos si vamos a hacer que nosotros como gremio nos vayamos a autorregular? Solo una de las cosas. Si miramos lo que sea de competencia del gobierno, lo invitamos, no hay problema. Lo que sea competencia nuestra dentro de la autorregulación, lo hacemos. Lo importante es que lo hagamos, la autorregulación, frente a las amenazas que tenemos, que son identificables. Eso nos permite mostrar un sector ya consistente, organizado, dispuesto a contribuir en todo ese desarrollo. Pero totalmente de acuerdo, lo que no sea de competencia del gobierno ni tengamos que meterlo, pues no lo metemos, exactamente. Bueno, vamos a mirar el proyecto, o no el proyecto de ley, sino las normas que se avecinan dentro de la nueva situación y las expectativas que tiene el sector. ¿Qué es lo que se nos viene a futuro en relación con el sector? Ya lo mencionábamos, a lo largo del siglo XX, los objetos y las cosas se construían y se fabricaban para que duraran toda la vida. Un automóvil se fabricaba era para que durara 40 o 50 años. Una bicicleta igual. Una patineta donde las había también era para toda la vida. Incluso a uno le decían, la mujer también es para toda la vida, y uno dice, para toda la vida ya, cuando digo es para toda la vida. Ahora las cosas han cambiado un poco, no solo con las mujeres, con los hombres también. En Livermore, una ciudad de California, una ciudad relativamente pequeña, en el puesto de bomberos de esa ciudad, en el año 1901 pusieron una bombilla. Y se ha vuelto un destino turístico porque hoy, en pleno año 2019, van
muchos norteamericanos y de otros países a visitar por qué esa luminaria está prendida desde el año 1901 y no se ha acabado. Hombre, porque la construyeron para toda la vida. Para toda la vida la construyeron. Los fabricantes de luminarias se dieron cuenta de ese problema, porque si fabricaban cosas para toda la vida, pues no había empleo. A medida que crecía la población y se fabricaban luminarias para que duraran toda la vida, pues no hay empleo. Entonces se pusieron de acuerdo de una cosa un poco perversa, el dueño de la Philips, de la Edison, eran 4 grandes empresas en esa época en el mundo, y dijeron: no volvemos a fabricar bombillas para que duren 1.000.000 de horas como la que está en Liverpool, que lleva ya 1.000.000 de horas encendidas. Pero construyamos bombillas para que duren 1.000 horas. 1.000 horas. Esa misma lógica la siguió la construcción de vehículos automotores en el mundo. Ya a partir de los años 80, la gran discusión en el sector automotriz en el mundo es: hombre, no podemos construir vehículos para que duren 20 o 30 años. Ustedes recuerdan que uno hacía negocio con el carro, lo compraba el papá, se lo dejaba al hijo, luego al nieto, y el nieto lo vendía con ganancia, le sacaba utilidad. Ahora lo saca del concesionario y ya pierde el 25% a los 100 metros de haberlo sacado. ¿Sí? O sea, los objetos van cambiando. ¿Por qué? Porque creció la población, porque hay una mayor demanda. Entonces, muy importante tener en cuenta que estos tiempos van a venir determinados por un cambio que lingüísticamente se puede plantear de una manera muy sencilla. Anteriormente lo importante era tener. Yo tengo mi automóvil, yo tengo mi bicicleta, yo tengo mis patines, yo tengo mi patineta. Eso ha cambiado sustancialmente. Ahora lo fundamental es usar las cosas. Usar las cosas. El señor Helmut Musk, dueño de Telcea, de los vehículos que van a inundar el mercado, los vehículos eléctricos que ya empiezan a inundar el mercado, especialmente europeo, está planteando automóviles para que duren 2 años. ¿Qué implica eso? Que la revisión tiene que ser muy exigente. El Centro de Diagnóstico Automotor tiene que prepararse para un mayor cúmulo de atención en la prestación del servicio. Estoy un poco planteando las cosas en perspectiva, porque el parque automotor colombiano, a pesar de que Medellín ya empezó a traer un volumen importante de vehículos eléctricos, eso se va a demorar. Hay una ley que aprobamos en el Congreso que para el año 2040, o sea, en 21 años, la totalidad del parque automotor del país debe ser eléctrico o de gas. Eso implica unos cambios en la mentalidad del empresario para ver cómo va a ser el tratamiento de ese problema, y implica una adaptación tecnológica a esos nuevos usos. Implica también que no es necesario que todo el mundo tenga carro, sino que todo el mundo use carro, que es distinto. Y eso significa que en el caso de Colombia, todas las personas mayores de 16 años deben tener licencia de conducción, todas, sin excepción. ¿Por qué? Porque va a suceder en 10 años, la tercera parte del parque automotor en el país va a ser de uso. ¿Qué significa eso? Que así como hoy salimos a la calle y encontramos una patineta, vamos a salir a la calle y encontramos un vehículo, y basta con contratarlo a través del teléfono para usarlo inmediatamente. Me sucedió hace 20 días en Ginebra con una hija
que estábamos visitándola, fuimos a recogerla a ella para ir a cenar y al salir de su trabajo nos dijo, no, camine y cogemos bus, allá el servicio público es muy bueno. Pero estaba a 2 cuadras y había estaba haciendo mucho calor. Y yo le dije, no, yo no ando nada, pidamos un taxi. Entonces me dijo, bueno, listo, papá. Sacó el celular y en 1 minuto sonó un vehículo que estaba estacionado ahí, ¡pum!, se abrió. Y me dijo, cabrón, súbase, papá. Y le dije, nos van a meter a la cárcel porque somos colombianos y van a decir que nos robamos el carro, ¿sí? No, lo estaba alquilando, lo alquiló por el trayecto hasta el restaurante, 10 minutos, y con la tarjeta pagó ahí mismo, dentro del vehículo, y lo dejó ahí. Cuando salimos ya no estaba el vehículo, alguien se lo había llevado. Entonces, ahí la licencia de conducir se vuelve necesaria, incluso tendrá que haber acuerdos internacionales para que la validez de la licencia de conducción sea en todos los países. Por eso la importancia, digamos, de los servicios que se van a prestar, ¿sí? Entonces, digamos, ahí van a surgir oportunidades de negocio muy grandes para todos. Por eso, la pregunta del millón un poco es, ¿cómo los organismos de apoyo al tránsito utilizan la información y los datos que obtienen actualmente para mejorar sus oportunidades de negocio? Ahí la Confederación puede ayudar muchísimo a proyectar cómo ustedes pueden tener nuevas oportunidades de negocio. Por el momento lo que tenemos que hacer es defendernos, defender el sector, como lo vamos a hacer, para que amenazas como esta que contiene la ley 136 queden relegadas, queden totalmente superadas y dejen de ser una amenaza para el sector. Eso lo vamos a hacer, por eso estas reuniones que estamos adelantando con ustedes en diferentes ciudades del país. Pero también al mismo tiempo tenemos que empezar a visualizar cuál es el futuro del sector. Yo les quiero agradecer, esto es apenas una motivación para que nos vayamos haciendo una reflexión sobre las posibilidades, las oportunidades que tiene el sector, pero también las amenazas y sobre todo la proyección que puede tener el sector en varias iniciativas que van a ser muy útiles para sus negocios, muy útiles para el país y muy útiles para todos los ciudadanos. Entonces abrimos la discusión para que quienes quieran opinar, quieran dar algún concepto sobre el tema, con mucho gusto. Buenas tardes. No, primero dar gracias pues como por este espacio que... Lo segundo es que traté de estar muy atento como para ir recogiendo un poco de la información y las intervenciones de los compañeros acá. Lo otro es, mire, yo soy el vicepresidente de una de las asociaciones de CIAS. Nos parece muy importante todo este tema de agremiación, ya habíamos estado en alguna oportunidad reunidos, pero sí siento que como gremio estamos un poco huérfanos ahí, porque creo que pues aquí el tema más sensible ha sido el de la licencia de conducción, el de los CDAs, etcétera, y créanme que el tema de nosotros solamente se ha concentrado en un tema y por eso quiero hacer aquí como referencia para darles más elementos obviamente en esos espacios que tengamos de gobierno y el Congreso. Llevo cerca de 25 años de experiencia en este sector, de los cuales 9 años fui secretario de Tránsito en Antioquia. Conozco perfectamente, o sea, podría hacer el resumen que hacías tú ahorita, desde el decreto 1344 del 70 hasta la reforma, todas las reformas, desde la resolución 3500, cuando empiezan los CDAs, etcétera. Y digamos, fui conocedor de esa transición por la incapacidad del Estado y de los organismos de tránsito, porque pues también lo viví como organismo de tránsito. Creo que ninguno de los artículos de la ley 769 y lo que hay hoy reglamentado excluye al sector público de esta función. O sea, por el contrario es incluyente, por el contrario está diciendo, mire, lo puede hacer usted, señor Estado, que siempre lo ha podido hacer, pero que le ha quedado grande, y por eso necesitamos que también lo pueda hacer el particular. Es decir, aquí hay emprendimiento privado y usted como Estado, si está en capacidad, pues hágalo.
Muestra de eso es que hoy hay algunos poquitos organismos de tránsito del país que tienen escuela de conducción. Hay algunos pocos organismos de tránsito que tienen CDAs. Hay algunos pocos que tienen centros de reconocimiento con alianzas privadas. Y hay cerca de 50 de los 250 y pico organismos de tránsito que tiene el país que tienen facultades, están autorizados para dictar los cursos como centros integrales de atención. Aquí hay una parte de la estadística que radicaron en el Congreso que nos hace ver muy pequeños. 69 CIAs en el país, no, son más de 300. De pronto ahí Santiago para tener en cuenta. Es decir, aquí el gremio también es muy grande. Quizás hemos estado, como esta es una actividad, es la última actividad reglamentada en el año 2010, digamos, somos más nuevos en el negocio, los emprendimientos nuestros tienen 8, a lo sumo 9 años como tal, apenas estamos empezando a involucrarnos en todo este tema de organismos de apoyo, pero realmente el sector es muy grande y mueve gran parte del PIB. Lo otro es, mire, ahorita cuando ya se fue, el doctor ahorita hacía la intervención, mire, yo sí le hubiera contestado al senador, al representante de la costa, al doctor Emeterio. Todos los ejemplos que usted puso, lo único que ponen en evidencia son a los organismos de tránsito. Yo no vi que en los ejemplos que él le puso a usted, a menos que no nos haya contado, están en evidencia los órganos de apoyo. Por el contrario, lo que él dijo es, alguien sacó una licencia porque en el tránsito, alguien no sé qué porque en el tránsito le ayudaron. Esa es la constante. Por el contrario, eso es incoherente uno plantear esa corrupción que hay en los organismos de tránsito en las entidades públicas con un proyecto de ley que pretende que reasuman de manera única una función de estas, que por el contrario el privado lo que genera es un contrapeso. Entonces, creo que le hubiera dado argumentos al doctor Emeterio por el contrario para desvirtuar la posición de él. O sea, lo que está ocurriendo es que los organismos de tránsito siguen haciendo eso. Mire, de los 250 organismos de tránsito, porque además en el país de los cerca de 1000 municipios, solo hay 250 organismos de tránsito autorizados en Colombia, clasificados según la resolución 3846 del 93, desde que existía el INTRA, solo hay 250 y pico, es una cifra de cerca al 25%. No están en capacidad de asumir estas funciones, no tienen presencia en todo el territorio nacional los organismos de tránsito. Por lo que usted decía, doctor, ahora muy sabiamente, hay déficit, no tienen esa capacidad, esto no tiene pies ni manos de alguna manera. Entonces, creo que eso se contrapone todo lo que, los ejemplos que le ponía a usted, por el contrario, demuestran la corrupción que hay en el interior de los organismos. Obvio, nadie desconoce todo lo que hay que hacer, y lo decía muy bien el representante de Pereira ahora a nivel de los privados. Mire, el tema de los IAS no se reduce a un tema de vigilancia. Y quiero hacer esa precisión. ¿Por qué? Porque tampoco es cierto, es que nos han encasillado a los IAS con la posición de que es el único no vigilado de los órganos de apoyo. Y la posición nuestra ha sido muy clara, y yo hace un año la defendí ante la superintendencia, y es, nosotros necesitamos vigilancia. Nos urge vigilancia, pero estoy de acuerdo con usted, tenemos que hacer parte de esa autorregulación, de construir esas normas, porque es que el ministerio y la superintendencia desconocen el sector. Es que no es fácil legislar desde un escritorio en Bogotá, hay que conocer el sector y cómo funciona, y pretendían simplemente llevarnos, a empujarnos de alguna manera al mismo sistema de vigilancia que bien ha funcionado en las escuelas, en los CDAs, en los ERCs, pero que el modelo de negocio es distinto. Y hay una sola diferencia para llamar la atención, y es, los IAS tienen tarifa legal, es inamovible, salvo que el legislador meta un artículo donde diga que se puede reglamentar una tarifa para el usuario. Por eso pagar una tarifa de vigilancia de 12.000 pesos que en su momento se planteaba representaba cerca del 20% de los ingresos brutos de los IAS. O sea, cosa que no ocurre en ninguno de los demás sectores, donde la tarifa se le traslada al usuario, porque además la tarifa es reglamentaria, no es una tarifa legal, sino que fue vía reglamentación. Entonces ahí había unas particularidades, y hoy hay cómo hacerlo, y de hecho lo hemos planteado a través del RUN, a través de los mecanismos que hoy tiene el Estado. Es decir, hay que vigilar, es necesario vigilar, pero yo quisiera que no estigmatizáramos el sector por el hecho de que hoy no haya una vigilancia, porque simplemente la única forma de vigilancia que se pudo ver en su momento por parte de la superintendencia fue una. Creo que hay que explorar otras alternativas. Hay que vigilar, hay que construir esas normas con el sector que conoce la dinámica y lo que es el mercado del día a día, ¿o no? Entonces, ahí ese fundamento. Alguien decía lo del ministerio, sí, el ministerio no ha querido nunca los organismos de apoyo. Si uno habla con el coronel Suárez, la doctora Patricia Manga, aparecen autores de este proyecto de ley. O sea, uno ahí podría haber plasmado sus posiciones, pero creo que
eso ha sido desde siempre, siempre hemos tenido resistencia. Yo creo que lo malo de todo negocio es no estar en él. Y parece que hay muchos que les duele no estar en algunos negocios donde los particulares hemos hecho esfuerzo. Hay un principio fundamental y es, mire, la accidentalidad en Colombia sí ha bajado en relación al crecimiento del parque automotor. Uno no puede olvidar, la accidentalidad en Colombia hace más de 20 años estábamos cerca de 5.000 muertes en accidentes de tránsito, más de 30.000 heridos. Hoy incluso ha bajado en proporción pues a esos números, pero más aún, el parque automotor ha crecido más del 400%. La pregunta que uno se haría si hace un silogismo y suprime los órganos de apoyo, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría la accidentalidad? ¿Tendríamos 5.000 o tendríamos 10.000 accidentes? Creo que eso no se puede mirar si no lo conectamos con el parque automotor, porque siempre que hay un accidente de tránsito necesariamente tiene que estar involucrado un vehículo automotor y si no, no es un accidente de tránsito. Entonces, uno desconocer ese elemento que es fundamental como el vehículo en las estadísticas es desconocer una cosa fundamental. Y por último, yo creo que hay un tema muy importante, doctor, y es la confianza legítima. Ese es un principio que está en el derecho administrativo. ¿Y dónde quedamos entonces los empresarios que construyen y les cambian las reglas de juego en el camino? Eso se llama en derecho administrativo confianza legítima del Estado para el inversionista. Entonces creo que hay una cantidad de cosas que hay que considerar y quisiera que como gremio, como centros integrales de atención, pues obviamente podamos hacer parte de todo esto porque creo que somos los que menos participación activa hemos tenido, porque además estos son gremios que vienen muy consolidados. El trabajo de los CDAs que viene haciendo Santiago y todos los demás, o sea, es un trabajo muy consolidado muchos años. Nosotros por ser los más nuevos en el sector, pues quizás estamos, claro, y por eso en buena hora. Mire, la revisión técnico-mecánica lo único que muestra es el número de evasión en la revisión técnico-mecánica, lo único que muestra es una ineficiencia de los organismos de tránsito, porque no hay control. O sea, mire, en Medellín es de las ciudades donde menos evasión hay, pues porque hay más de 40 cámaras de fotodetección sancionando por revisión técnico-mecánica. Entonces, si hay control, pues obviamente aquí el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Entonces, lo que falta, lo que prueba todo eso, esa evasión por lo menos en el tema de las revisiones técnico-mecánicas, es la falta de control. ¿Y el control está a cargo de quién? De los organismos de tránsito, del Estado. O sea, esto es un tema de construir juntos. Muchas gracias. Listo. Para la Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito es un honor tener a personas que durante muchos años han peleado por el gremio en cada uno de los organismos de tránsito. El señor Germán Chalalí, que se encuentra aquí presente, el señor Eduardo Sabogal, representante de los CRCs, la señora Elsa Nieto, que durante muchos años ha trabajado por las escuelas, el señor David Sanabria, que también muchos años lo he visto darse pelas ante el Ministerio y la Super, el señor Héctor Santana, que también nos acompaña el día de hoy. Invito al señor Jaime Salazar, quien moderará la discusión de aquí en adelante para todas aquellas personas que quieran dar su aporte a la Confederación referente a cada uno de los organismos, a las escuelas, a los CIAs. Ya nos pusieron un poco en contexto de los CIAs, que muchos de nosotros no conocemos su reglamentación. Es cierto lo que usted acaba de decir. También es cierto que el Estado puede reasumir, como lo ha venido haciendo con las CIAs, las funciones como los organismos de tránsito lo vienen haciendo. Ahí es donde nos queremos dar nosotros la pelea, también con las CIAs. Si bien es cierto, los organismos pueden hacerlo, pero deben cumplir con las mismas condiciones que el particular está cumpliendo. Y creo que es algo de lo que ustedes han venido peleando. Que los organismos de tránsito y el Estado, si van a asumir funciones, cumplan con la misma normatividad que los están haciendo cumplir a ustedes. Y las mismas reglas de juego. Correcto. Entonces, Jaime. Bueno, pues la verdad me agarra así como sorpresa, Germán. Yo me imagino que algunas personas querrán intervenir y lo que debemos es permitir el uso de la palabra a los que se sienten afectados, escuchar las ideas que todos tienen para expresar
desarrollar la estrategia que vamos a implementar, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ahorita no nos queda otra cosa. Decir que es responsabilidad nuestra o es que el Estado no cumplió, no puede ser defensa nuestra trasladarle la falta de legalidad de los organismos de apoyo al Estado porque no vigila. Eso no puede ser defensa. No puede decir que yo mato a alguien porque él había matado a otros dos. Eso no tiene sentido, sino jurídicamente no procede. Entonces, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién tiene algún aporte que hacer? Estamos prestos para escucharlo. Yo me imagino que el doctor Eder toma nota, como lo hizo en la ciudad de Medellín, y avanzamos. Buenas tardes, mi nombre es Iván Velázquez y muchas personas de los CEAS me conocen. Los otros organismos no, porque no he participado en ninguno de ellos. Sí, estuve un CERES en sociedad hace muchos años. Yo creo, doctor Bustamante, que de las propuestas que usted tiene que llevar es que el Estado siempre ha estado equivocado en su diagnóstico y por eso es que la seguridad vial nunca se va a corregir. El aspecto más importante que hay, no sé quién era que decía, quien detenta el poder tiende a abusar de él. Aquí parece, es igual en el mercado, quien detenta el manejo de los servicios de los organismos de apoyo tienden a abusar de él, siempre, sea empresa privada o sea empresa pública. O sea, que trasladarle el servicio al Estado no va a mejorar nunca la corrupción. Se la traslada al público tampoco. No es quien presta el servicio, es quien usa el servicio. Ahí está la problemática. ¿Cómo una persona que no sabe manejar compra una licencia de conducción? Es por falta de formación como persona. Entonces, el meollo del problema no es quién presta el servicio, sino quién lo va a usar. ¿Cómo es posible que una persona que sabe que su carro está sin frenos compra un certificado para irse a Girardot un fin de semana? Eso es formación de la persona. Entonces, si no se educa al país, donde estamos en uno de los países más ignorantes del mundo, según las estadísticas, donde un Estado quiere privatizar la universidad pública, ¿cómo pretende que tengamos un nivel cultural? Si el Estado no sube el nivel cultural de las personas y de los usuarios, jamás va a haber seguridad vial, doctor. Gracias. Yo creo que cada uno va pasando y va haciendo su exposición en la medida. Gracias. Primero, nuestros agradecimientos a la mesa directiva que nos está acompañando. Mi nombre es Alfredo Albornoz, soy el director general de Automóvil Club de Colombia, FIA, Federación Internacional de Automovilismo. Yo creo que ya ha habido suficiente exposición y muy buenas exposiciones acerca de que como gremio tenemos muchísimos argumentos para presentar frente al gobierno, frente a este proyecto de ley. Creo que nos lo decían ustedes y la persona que habló anteriormente, hay muchísimos argumentos, no solamente legales, sino operacionales. Creo que cuando ustedes mencionaban que en la actual ley, en la actual reglamentación, el Estado no está exento de poder implementar lo que ahora quieren implementar, pero solo. Yo creo que desde el punto de vista jurídico hay muchísimos argumentos que estoy seguro que ustedes los sabrán exponer. También creo que desafortunadamente, y como lo decía muy bien nuestro presidente Albeiro, hay muchos pecados mortales, no veniales, sino muchos pecados mortales que tenemos que reconocer y que desafortunadamente nuestra industria, porque esto es una industria que manejamos tanta gente, se ha prostituido por malos manejos. Eso creo que es algo histórico que no podemos desconocer. Yo quisiera hacer una pregunta ya un poco más de carácter operativo. Lo que va a seguir ahora es, supongo, continuar hablando con el gobierno para continuar con su apoyo, con la ministra, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como organismo representante de la FIA en Colombia, ponemos también nuestros buenos oficios en lo que podamos ayudar. Mi pregunta va un poco más hacia la parte operativa, doctor Eber. ¿Esto cómo se va a fondear? Porque el tiempo de quienes lo van a adelantar, pues supongo que esto naturalmente tiene un tiempo. Entonces me gustaría también conocer, para que
saber cómo tenemos o cómo debemos aportar económicamente. Yo creo que eso es algo que todos nosotros igualmente nos interesa. Esto pues, gratis no es, ¿sí? Entonces esa es mi pregunta. En todo caso, nuevamente muchísimas gracias por la exposición. Sí, muchas gracias, digamos, por las intervenciones. El tema de la educación es crucial, es uno de los puntos que planteaba Iván Velázquez, y que dentro del pacto que le queremos plantear al gobierno, el pacto por la vida, ese es un aspecto fundamental. Incluso en el trámite de una iniciativa que está en curso en el Congreso sobre los planes estratégicos, se está contemplando la integración de todos los sectores. Esto es el ciudadano común y corriente, el de a pie, el que no tiene vehículo, pero también, por supuesto, el que va en la moto, el que va en el vehículo automotor. Todos tienen que ser parte, digamos, de un esfuerzo de nueva cultura ciudadana frente a esta problemática. Importantísimo, doctor Alfredo, la vinculación de Automóvil Club de Colombia por su experticia. El país tiene un amplio reconocimiento con el esfuerzo que ustedes han hecho, y por supuesto la Confederación lo recibirá a ustedes precisamente por la importancia que han tenido desde, yo diría que de manera pionera, en todo lo que tiene que ver con el tránsito en Colombia. Entonces nos vamos a comunicar para poder establecer esos vínculos ya orgánicos y poder trabajar conjuntamente y compartir las iniciativas que nos corresponden. ¿Alguien más? Como decía el padre García Herreros, vamos a hacer el banquete del millón y nos vamos a... Pero para eso va a ser la comunicación que establezcamos directamente con la oferta muy generosa y necesaria que ha hecho y que por supuesto es de gran importancia, porque el sector hay que fortalecerlo. Ayer veíamos en Medellín, por ejemplo, un video que se originó en Australia sobre temas de educación ciudadana en relación con la siniestralidad vial. Eso implica inversión. También hay que pensar en esto, mire, la legislación en materia tributaria prevé beneficios para los empresarios o para las empresas de los que inviertan, por ejemplo, en este tipo de campañas. Entonces, si nos unimos y desde la Federación hacemos, por ejemplo, una campaña de seguridad vial con videos, a través de medios de comunicación, están previstas unas exenciones tributarias para el sector. La Confederación va a encargarse de darle la información puntual para que voluntariamente los que quieran vincularse a esas iniciativas pues van a obtener unos beneficios tributarios muy importantes. Fíjense que Éxito, por ejemplo, a los que van a cine, yo todavía voy a cine, y antes de las películas presentan unos cortometrajes o unos videos o unos documentales que han tenido mucha acogida en el país por parte de los espectadores del cine. Eso a Éxito le significa una rebaja de cerca del 20% en sus tributos con el Estado, y se está cumpliendo una función social. En su momento daremos la información para que los que quieran vincularse a un esfuerzo de esa naturaleza lo podamos hacer.
¿Alguien más quiere intervenir? Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luis Antonio Puerto Valderrama, yo soy el presidente de la Asociación Nacional de Centros Integrales. En alguna oportunidad asistí a un seminario en la ciudad de Medellín, hice unos planteamientos relacionados con el sector nuestro y desde luego en el caso del proyecto de ley es una circunstancia preocupante para todos los 4 sectores, que son los que afecta el proyecto de ley 136. Con relación a esto, me parece que el asunto de capital importancia es exactamente mirar la forma en que este proyecto de ley se retire, se archive o se modifique y se pueda aprovechar, si es del caso, la oportunidad para mejorarlo y hacerlo en favor nuestro. Como dijo Simón Bolívar, tenemos que aprender de las dificultades para salir victoriosos. Debo comentarles, a manera muy particular, que yo soy amigo personal del representante Rodrigo Rojas, que es uno de los autores del proyecto de ley. Como consecuencia de este acto, yo entablé un diálogo, unas conversaciones directas, y le hice ver el perjuicio que le causaba al sector. Me pidió que todo lo que yo le estaba diciendo verbalmente se lo presentara por escrito. Eso exactamente fue el trabajo mío desde el miércoles, jueves y viernes. El viernes pasado se lo entregué, hablándole asuntos estrictamente técnicos y legales y de inconveniencia, diciéndole cómo el proyecto de ley no reunía los requisitos que exige la ley quinta del 92, en su trámite, en su presentación, en su sustentación, como tampoco por conveniencia. No tiene, y hay en algunas cosas también de orden procedimental que el proyecto de ley no los cumple. En este arrenglón rápido les puedo decir que en relación con los centros de diagnóstico le mostramos unas consideraciones técnicas donde demostramos que técnicamente es imposible que la revisión técnico-mecánica vaya a realizarse cada 10 años si no existe ningún repuesto que aguante, tenga esa durabilidad. Entonces, incluso fuimos más allá de decir que incluso los 6 años que hoy se exigen para la revisión primaria tampoco cumple con esto, porque los repuestos no garantizan eso. Y todos sabemos que por cultura solo llevamos los carros a revisión cuando nos vemos obligados. Hay contadas excepciones de personas que sí se dedican al mantenimiento preventivo porque cumplen condiciones particulares, o empresas de transporte bien organizadas que también se preocupan por el mantenimiento preventivo para efecto de obtener mejores beneficios y mejorar los servicios. En el mismo orden, como ya lo han planteado aquí, se le ha de saber que no es necesario el proyecto de ley si tenemos en cuenta que ya están autorizados. Es decir, que únicamente el aporte que haría el proyecto de ley es acabarlos y modificarlos, pero si quieren tomárselo al Estado, pues lo pueden hacer, están facultados para hacerlo. En ese mismo miramos cómo los organismos de tránsito, a pesar de tener la facultad para hacerlo, a través de los años han sido incompetentes. El doctor Bustamante hacía una reseña histórica de las cosas. Yo a eso le abonaría que, siendo presidente Alfonso López Pumarejo, en el año de 1938 expidió un decreto que obligaba a todas las entidades públicas y privadas a dictar seguridad vial. Esto en alrededor de casi 80 años no se ha cumplido. Está demostrado hasta la saciedad que el Estado es incapaz de desarrollar las actividades que nosotros estamos haciendo como entes, como organismos de apoyo. Asimismo,
No es posible que los organismos de tránsito tengan la infraestructura para desarrollar la actividad de las escuelas de enseñanza. No es posible, no la tienen. Y si la tuvieran, ¿por qué no lo han hecho? Igualmente ocurre con los centros integrales. Los centros integrales de atención fue una institución de la cual yo fui partícipe en aquel entonces, porque el Estado ha demostrado su incapacidad en gobernar, en meterle educación, porque en mi opinión la mejor solución a los problemas de la seguridad vial es la educación, la formación. Mientras no cambiemos la manera de pensar, no cambiamos la manera de actuar. Asimismo, todos sabemos que el sistema de salud está colapsado. Son incompetentes ahora las CRC para hacerlo. Ustedes se pueden imaginar, todos los que pagamos seguridad social, hoy pedimos nosotros una cita con un especialista, llámese optómetra, y nos la dan para los 4 meses. Luego que un psicólogo nos la dan para otros 3 meses. Luego que necesitamos que un médico nos la dan para otro mes. ¿Cuánto tiempo necesita una institución de salud para poder dar los 4 exámenes con especialistas para obtener una renovación de licencia de conducción o la expedición del mismo documento? No me quiero extender más en el cuento, pero este documento del cual estoy hablando, yo se lo envié a SEDAN a través del doctor Santiago, sí señor, se lo hice conocer. Es un documento única y excluyente técnico. Yo no le voy a decirle de los errores que sí hay en cada una de las instituciones, es cierto. Ni me puse a hablarle de la vigilancia, porque la misión principal es atacar el proyecto, que lo archiven, lo deroguen, lo modifiquen, como digo, en favor más bien de las organizaciones. Yo los invito a todos ustedes, igual he venido, yo soy amigo de la Operación Avispa. Si todos hacemos una gestión individual, vamos a hacer muchas gestiones que, como le dije, está claro el objetivo: buscar el archivo del proyecto de ley 136, 2019 Cámara. Entonces, a eso los invito, a que hagamos cualquier gestión buscando la derogatoria del archivo de este proyecto de ley. Esa es. Una vez consigamos este objetivo, deberíamos de reunirnos para buscar la forma de subsanar las deficiencias que cada uno de estas agrupaciones tiene. Yo tengo que decir con claridad, en alguna ocasión tuve que trasladar un vehículo que realmente escasamente caminaba, y llegó un tramitador y me dijo: deme 200,000 pesos y le llevo ese carro a Duitama con revisión técnico-mecánica para que en Duitama lo arreglen, y me despidieron el certificado técnico-mecánico. Eso es una verdad para decir. Y si cogemos las escuelas de enseñanza, y si cogemos también los centros médicos, y cogemos en todos ha ocurrido fallas de estas. Nosotros tenemos que centrarnos para poderle demostrar al Estado que verdaderamente somos eficientes, empezando por autorregularnos, empezando por acabar la corrupción interna. Pero no nos desviamos del objetivo ahorita, es luchar para el archivo del proyecto de ley 136 Cámara 2019. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos suficiente ilustración. Agradecemos a los compañeros que han intervenido. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que adicionar, decir, plantear, proponer? Lo que tenemos que hacer es unirnos en torno a la Confederación y presentar alternativas a los representantes. Yo creo que, de acuerdo a lo que me dijo esta mañana el doctor Emeterio, allá llega todo el mundo a decir que representa a todo el mundo, que él es el que tiene todos. Pienso que lo que plantea Albeiro de un solo interlocutor es lo más válido, es lo que debemos hacer. Si alguien tiene alguna otra sugerencia respetuosa, alguna otra idea, algún otro comentario, yo creo entonces, Germán, que ya podemos dar por terminado. Yo creo que todo está dicho y todos conocemos la realidad. Damos muchas gracias a todos los asistentes y los estaremos contactando a través de sus correos electrónicos, sus teléfonos, enviándoles información
sobre las actividades que vaya a realizar la Confederación. Muchas gracias.